El Panteón de Roma. En pleno apogeo del Imperio Romano, el emperador Adriano ordenó la reconstrucción del Panteón en el siglo II sobre las ruinas de templos anteriores. Este edificio no solo fue un espacio de culto, sino un manifiesto de ingeniería. Su cúpula, con 43,3 metros de diámetro, sigue siendo la más grande del mundo, hecha en hormigón sin refuerzo. Los arquitectos romanos idearon un truco: usar hormigón más ligero a medida que ascendía la cúpula y dejar un óculo en el centro que servía como fuente de luz natural y alivio estructural. Al entrar, la inmensa bóveda daba la sensación de estar bajo el cielo mismo. El panteón estaba dedicado a todos los dioses, un símbolo de tolerancia religiosa dentro de un imperio vasto y diverso. Con el tiempo se convirtió en iglesia cristiana, lo que ayudó a preservarlo hasta nuestros días. Es el templo que mejor representa cómo Roma buscaba unir poder, religión y ciencia en una sola obra inmortal. Siglo V. El Templo de Mahabodhi, India. En Bodh Gaya, India, se encuentra el Templo de Mahabodhi, un santuario que marca el lugar donde Siddhartha Gautama alcanzó la iluminación bajo el árbol Bodhi. Aunque el primer templo data de siglos anteriores, la gran reconstrucción del siglo V le dio la forma que conocemos. Una torre piramidal de 55 metros, flanqueada por pequeños santuarios, todos decorados con relieves que narran episodios de la vida del Buda. Cada detalle arquitectónico tenía un mensaje. Los motivos florales representaban el florecimiento espiritual, y las esculturas del Buda sentado recordaban la quietud de la mente iluminada. No era un templo para impresionar con oro o lujo, sino con su atmósfera de paz y trascendencia. Con el tiempo, se convirtió en un lugar de peregrinación global para millones de budistas. El Mahabodhi no solo es grande en dimensiones, sino también en significado espiritual. Es el corazón físico del budismo, un recordatorio eterno de que lo monumental también puede ser profundamente íntimo. La Gran Mezquita de Damasco, Siria. Construida en el año 715 por el califa Al-Walid I, la Gran Mezquita de Damasco es uno de los templos islámicos más antiguos y grandes del mundo. Se levantó sobre un lugar cargado de historia, primero un templo romano dedicado a Júpiter y luego una basílica cristiana. Esta superposición de culturas convirtió a la mezquita en un símbolo de continuidad religiosa. Su sala de oración mide más de 150 metros de largo, con columnas que sostienen un techo de madera, que en su tiempo estuvo recubierto de mosaicos dorados que representaban jardines y ríos eternos, evocando la imagen del paraíso islámico. Lo monumental no estaba solo en su tamaño, sino en la riqueza de su decoración. El minarete blanco, añadido después, se convirtió en una de sus señas más icónicas. En el siglo VIII, entrar en la Gran Mezquita era experimentar el poder de una fe en expansión y de una civilización que comenzaba a brillar como una de las más sofisticadas del planeta. Angkor Wat, Camboya. Construido en el siglo XI por el rey Suryavarman I, Angkor Wat es considerado el templo religioso más grande jamás construido. Ocupa más de 160 hectáreas, con un foso que rodea toda la estructura y 5 torres principales que simbolizan el monte Meru, el centro del universo en la tradición hindú. Sus muros están cubiertos con relieves que suman más de 3.000 metros cuadrados, narrando escenas épicas del Ramayana y el Mahabharata. Lo impresionante de Angkor Wat no es solo su tamaño, sino su perfección geométrica. Cada torre, cada pasillo y cada escalinata fueron diseñados para representar un mapa cósmico. Aunque comenzó como templo hindú dedicado a Vishnu, con el tiempo se transformó en un santuario budista, lo que refleja la evolución espiritual del sudeste asiático. La magnitud de este templo era tal que al verlo los europeos del siglo XIX no podían creer que hubiera sido construido por una civilización local. Hoy sigue siendo símbolo de Camboya e incluso figura en su bandera nacional. La Catedral de Chartres, Francia.
La Catedral de Chartres, terminada en el siglo XIII pero iniciada en el XII, es uno de los templos góticos más impactantes del mundo. Sus torres alcanzan los 113 metros y su nave central tiene más de 30 metros de altura, lo que en su época era un prodigio arquitectónico. Pero lo que realmente impresiona son sus vitrales, más de 2.500 metros cuadrados de vidrieras coloreadas que transformaban la luz en un espectáculo divino. Para los fieles medievales, entrar en Chartres era como penetrar en el mismo cielo. Cada escultura en las portadas narraba historias bíblicas, convirtiendo el templo en una Biblia tallada en piedra para un pueblo en su mayoría analfabeto. Además, Chartres se convirtió en un centro de peregrinación porque allí se guarda la túnica que, según la tradición, llevó la Virgen María en el nacimiento de Jesús. Su grandeza no estaba solo en sus muros, sino en su capacidad de inspirar fe y asombro durante siglos. El Templo del Cielo, China. Construido en 1420 pero ampliado y renovado en el siglo XVI, el Templo del Cielo en Pekín es uno de los complejos ceremoniales más grandes del mundo. El edificio más famoso, la Sala de la Oración por las Buenas Cosechas, es una estructura circular de 3 pisos y 38 metros de alto, completamente de madera y sin clavos metálicos. Sus colores no eran decorativos, al azar. El azul representaba al cielo, el amarillo al emperador y el verde la naturaleza. El emperador, considerado hijo del cielo, acudía aquí cada año para pedir buenas cosechas en rituales donde el mínimo detalle estaba cargado de simbolismo cósmico. El complejo entero, con más de 270 hectáreas, estaba diseñado siguiendo principios del Feng Shui y de la numerología sagrada china, con formas circulares que simbolizaban el cielo y cuadradas que representaban la tierra. No era un templo para el pueblo, sino un escenario donde el emperador conectaba lo humano con lo divino. El templo de Kiyomizu-dera, Japón. Reconstruido en 1333, el templo Kiyomizu-dera en Kioto es una de las joyas del budismo japonés. Su característica más impresionante es su terraza de madera de 13 metros de altura, sostenida por 168 pilares ensamblados sin un solo clavo. Desde ahí los peregrinos podían contemplar la ciudad de Kioto y la naturaleza que lo rodea, especialmente en primavera, cuando los cerezos florecen y tiñen el paisaje de rosa. Más que un templo, Kiyomizu-dera es un símbolo de armonía entre arquitectura y naturaleza. Además, tenía fama por una antigua tradición. Los que se atrevían a saltar desde la terraza y sobrevivían, cumplían sus deseos. De ahí la expresión japonesa, saltar del escenario de Kiyomizu, como metáfora de tomar decisiones arriesgadas. El templo, dedicado a la diosa Kannon, combina belleza estética, devoción espiritual y un vínculo inseparable con la naturaleza que lo rodea, convirtiéndolo en una de las construcciones más icónicas de Japón. El Templo de Loto, India. Inaugurado en 1986 en Nueva Delhi, el Templo de Loto es uno de los grandes ejemplos de arquitectura moderna con un profundo simbolismo espiritual. Diseñado por el arquitecto Fabrice Saba, tiene forma de una flor de loto blanca con 27 pétalos de mármol que rodean un salón central con capacidad para 2.500 personas. Aunque pertenece a la fe Bahá'í, está abierto a todas las religiones, simbolizando la unidad de la humanidad. Su grandeza no radica solo en su estética futurista, sino en su mensaje. Es un espacio donde cualquier persona puede meditar sin importar su credo. El diseño aprovecha la luz natural que se filtra entre los pétalos, creando un ambiente de serenidad. Desde su inauguración, ha recibido más de 100 millones de visitantes, convirtiéndose en uno de los templos más visitados del mundo. En pleno siglo XX, el Templo de Loto demostró que lo sagrado también puede expresarse con el lenguaje de la arquitectura moderna. Estos templos no son más que piedra y madera, son la memoria viva de cómo cada civilización expresó su fe en lo monumental. Y aunque cambian las formas y materiales, todos buscan lo mismo: conectar lo humano con lo eterno.